Hola, bienvenidos a una sesión, nuestra primera reunión, nuestra primera clase de metodología de la investigación. Vamos a abordar la unidad uno. En este caso vamos a tratar los temas de el conocimiento, el origen, la posibilidad del conocimiento, los tipos de conocimiento, el concepto de ciencia, qué es la ciencia, sus características de la ciencia, la investigación, qué es la investigación, sus tipos de investigación, sus enfoques, sus alcances de la investigación y la distinción entre si es por su propósito, por su procedimiento, por su alcance y por su enfoque. Entonces, hay muchos conceptos que analizar de esta unidad uno, así que vamos a ver hasta dónde nos alcanza el tiempo el día de hoy y lo que nos reste lo concluimos en otra sesión. Así que pues vamos a abordar esto de la metodología de la investigación. Pero antes una breve introducción. Hay una pregunta que dice, ¿has notado que la investigación científica está presente en nuestra vida diaria y que todos los días o que en la mayoría de las cosas nos beneficiamos de ella? Es decir, si fuéramos lo suficientemente conscientes, lo suficientemente despiertos, nos daríamos cuenta que muchas de las cosas que tenemos en nuestro hogar y muchas de las cosas que hay en nuestra sociedad o en nuestro medio tuvo o tuvieron que ver con la investigación científica. Por ejemplo, el movernos de un lugar a otro, el transportarnos de una ciudad a otra o de mi casa o de tu casa al trabajo. Hoy en día pues es muy accesible, hoy en día es más fácil por los automóviles, por los medios de transporte, las motocicletas, las bicicletas, incluso de una distancia más lejos, pues el avión. Pero todo eso se debe a parte de la ciencia y la investigación. Son muchos los ejemplos de la investigación, la tecnología, los electrodomésticos que tenemos en casa, en la economía, en la política también podemos ver nosotros los resultados de la investigación científica, de la ciencia, de la tecnología. En la política, por ejemplo, nosotros hoy vemos una forma mucho más ágil en la medida de emitir un sufragio, un voto. Cuando nosotros votamos por nuestros candidatos o elegimos a nuestros candidatos, ese procedimiento ahora, hoy en día, se hace de manera científica, cosa que antes, muchos años antes, no se hacía. Entonces, hoy agiliza el trabajo, aunque también se puede prestar para malas interpretaciones o malos procedimientos, pero bueno, eso ya depende de la ética de los sujetos que están en ese oficio, en esa actividad. Prácticamente no existe un ámbito de nuestra vida en donde la investigación o la ciencia no tengan algo que ver, sino que de alguna manera estén relacionados. La ciencia y la investigación toman como base o como referencia el conocimiento. El conocimiento se ha vuelto el objeto de estudio de estas dos características o cualidades que estoy mencionando. Por un lado, a la ciencia le interesa obtener conocimiento y lo hace a través de la investigación, pero hay que definir qué es el conocimiento, qué entendemos por conocimiento y cuáles son los tipos de conocimiento y qué es lo que le interesa a la ciencia. Por ejemplo, podríamos pensar que el conocimiento empírico, el que conocemos, el que adquirimos a lo largo de nuestra vida, pueda tener alguna relación directa con la ciencia. Pues bueno, lo vamos a analizar ahorita. El conocimiento es una actividad mental y física mediante el cual el ser humano se relaciona con su entorno. Esa es una primera definición, ¿no? Una actividad mental y también es una actividad física, porque involucramos parte de nuestro organismo, de nuestra actividad, de nuestra motricidad, de nuestra fuerza física, en algunas ocasiones o en muchas ocasiones para obtener y producir conocimiento. No solamente es una cuestión meramente cognitiva o mental, sino también motriz o física. Otra definición es que el conocimiento es el puente entre la realidad y la percepción de la misma. Esto parece un poco complicado porque nos deja como a la mitad de entre una cosa y de la otra actividad.
la percepción y la realidad. Entre la percepción y la realidad está lo que se define como sujeto, como ser humano pensante y la capacidad de cognición. Entonces, conocer para mí implica lo que yo tengo como mi percepción, mis esquemas mentales, y mi percepción está basada en forma a mi cultura o está determinada por mi cultura, por los libros que he leído, por los profesores que he tenido clase, por los padres, la educación que me ha dado los padres en casa, por los amigos que tengo, la información que socializo, los medios que yo escucho, por mis creencias políticas, religiosas, etcétera, etcétera. Todo eso condiciona mi percepción. Así que cuando yo tengo una percepción formada o determinada o día tras día la estoy modificando, esa percepción me va a hacer a mí entender o ver o comprender las cosas de la realidad de una muy diferente a otra. Entonces, ese conocimiento es lo que yo puedo percibir de la realidad, cómo yo lo percibo y cómo yo interpreto los fenómenos de la realidad, lo que acontece. Entonces, esa es otra definición de lo que es el conocimiento. Y otra acepción es, se determina como la capacidad o la habilidad humana en la que el sujeto y el objeto se relacionan. Es una interacción que hay entre el sujeto y el objeto. Y cuando hablamos de objeto, no solamente me refiero a algo físico, algo tangible, sino también el objeto puede ser algo intangible, como por ejemplo una ecuación de álgebra, un procedimiento matemático, un razonamiento lógico, deductivo, filosófico. Por objeto entendemos el objeto de estudio, eso que nosotros queremos comprender, queremos determinar, queremos escudriñar, o lo que nosotros sobre nosotros, lo que nosotros queremos ampliar o profundizar nuestro entendimiento. Ese es el objeto de estudio. Por ejemplo, el objeto de estudio puede ser un grupo, una pandilla de amigos, ¿no? Si a mí me interesaría hacer un estudio sobre la vida de las pandillas, ese vendría siendo mi objeto de estudio. O si yo quiero determinar por qué existe, por ejemplo, en Tijuana, muchas personas, mucha gente al margen de calle, o lo que nosotros le decimos los mendigos, ¿no? Y la gente que andan pidiendo dinero los camiones o en la calle. ¿Por qué existen? Entonces, si yo quisiera hacer una investigación, ¿qué es lo que orilla a estas personas a vivir en esas circunstancias? Que es muy diferente, por ejemplo, que en otras ciudades del sur no existen ese tipo de personas. Entonces, ese sería mi objeto de estudio, el lograr entender, el lograr escudriñar eso, ¿no? O, por ejemplo, ¿qué es lo que hace que dos personas del mismo sexo o del sexo opuesto lleguen a conocerse, lleguen a enamorarse y lleguen a tener afecto el uno por el otro? Entonces yo tendría que estudiarlo desde la dimensión biológica, desde la dimensión neuro, neurobiológica o sí, neurológica, también desde el aspecto o desde la dimensión o desde el área fisiológica y desde el área filosófica, también desde el área sociológica. Y entonces, dentro de todas esas disciplinas, yo me voy adentrando y quiero conocer por qué el ser humano reacciona o siente afinidad o siente afecto hacia alguien y cómo le demuestra cómo manifiesta ese amor. Ese sería mi objeto de estudio. Y el objeto es, perdón, y el sujeto es la persona que tiene esa capacidad o esa habilidad de conocer. Entonces entendemos por conocimiento la habilidad humana en la que se relacionan el sujeto y el objeto por conocer. Pero eso no es todo. Hay otros elementos más que necesitamos determinar dentro del conocimiento, sus elementos. ¿Qué elementos intervienen en el conocimiento? Intervienen el sujeto, el objeto, el proceso y el resultado. Hasta ahorita hemos hablado de dos, del sujeto, del objeto, pero vamos a analizar los otros dos elementos. Bueno, decíamos, el sujeto es la persona interesada en saber o en conocer sobre un determinado fenómeno o sobre una situación en particular, un problema
o algún objeto. Y el objeto lo vamos a entender como la situación, el fenómeno, la realidad que nosotros queremos entender. Pueden ser plantas, pueden ser objetos tangibles, pueden ser personajes, materias, asignaturas, me refiero, ¿no? Contenidos de una asignatura, pueden ser los fenómenos o los procesos de una industria, pueden ser muchos aspectos que están dentro de las redes sociales, en fin, pueden ser tantas y tantas cosas que nosotros quisiéramos determinar o conocer. Ese sería el objeto. Decíamos, pueden ser tangibles e intangibles, que se puedan tocar y que no se puedan tocar. El otro elemento fundamental del conocimiento es el proceso. Y por proceso nosotros entendemos el acto de conocer que se lleva a cabo de manera secuenciada para describir o para explicar o para predecir el comportamiento o la actividad de ese objeto o de ese problema que estamos estudiando. En otras palabras, el proceso es toda esa capacidad que yo desarrollo de manera intelectiva o de manera cognitiva, esos esquemas mentales que yo utilizo para poder lograr comprender. Por ejemplo, analizar, identificar, resumir, evaluar, analizar, proponer. Estos verbos que yo les estoy mencionando son los que usualmente utilizamos en la mayoría de los casos y en nuestra cotidianidad. Estemos o no estemos en la escuela, analizamos cosas. En casa analizamos nuestra vida, nuestro comportamiento. En la escuela analizamos por qué nos salió mal un resultado, evaluamos el mismo procedimiento que hicimos, si fue el procedimiento correcto que utilizamos o fue otro procedimiento en que nos equivocamos. En una empresa, en una industria, se identifican procesos, se analizan esos procesos, se evalúan los procedimientos, si son los correctos o no. En fin, ese es el proceso que nosotros utilizamos y muchas veces lo hacemos de manera intelectiva, de manera cognitiva, pero también utilizamos muchas veces la fuerza física, la motricidad, es lo que comentábamos hace ratos, que se involucran los dos aspectos, lo cognitivo y lo físico. Lo físico cuando empleamos fuerza física para, por ejemplo, armar una maquinaria o desarmar una maquinaria que estaba descompuesta y que funcione. Y eso es como lo que estamos empleando como procedimiento o como proceso. Y finalmente, el resultado. ¿Qué entendemos por resultado? El resultado es el aprendizaje en sí, el aprendizaje, el producto obtenido, ¿no? De lo que nosotros hemos estado interactuando con el sujeto y donde hemos utilizado procedimientos para llegar a obtener un resultado, para llegar a obtener un conocimiento. Entonces, vendría siendo la experiencia, vendría siendo el aprendizaje adquirido que nosotros obtuvimos como consecuencia de esa interrelación que yo tuve con el objeto. Y algo muy importante, en la medida que yo interactúe o pase más tiempo con el objeto, es cuando yo más llego a conocer o a comprender ese objeto, su funcionamiento, sus características, su función, etcétera, etcétera. Volviendo al ejemplo de una relación de pareja, ¿cómo nosotros llegamos a conocer a nuestros amigos? Pasando mucho tiempo con ellos. Si no pasamos el determinado tiempo con ellos, es muy difícil que lleguemos a conocerlos y que lleguemos a decir que son nuestros amigos. Entonces, para conocer a una persona incluso llevan años, pero entre más tiempo esté uno conviviendo con ellos, llegas a conocerlo mejor en su forma de ser, en su esencia, su personalidad, su temperamento, su carácter, sus gustos, sus intereses, sus aficiones, su nivel de capacidad, cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus limitantes en todos los aspectos. Eso es, ¿no? Pasar más tiempo. Y en el ámbito académico, por ejemplo, es cuando tú le dedicas más tiempo a una actividad, a un proceso académico, a una lección, a una lectura, a algún contenido. Cuando un concepto, un contenido, un tema te está siendo complicado o no lo entiendes y entre más tiempo le dediques a estar
resolviéndolo, pasando y repasando, más y más perito o más experto te vas volviendo en el asunto o en el tema. A eso se refiere, ¿no? A esa relación. Entonces, puedes tener mayor aprendizaje, mayor conocimiento, mayor experiencia, siempre y cuando pases más tiempo con ese objeto. Como pasa en un trabajo, en una empresa, hay personas que ya tienen 10, 20, 30 años trabajando en una empresa y los procedimientos de la misma se lo saben ya casi de manera autómata, ¿no? Entonces, es, es parte de su trabajo, es parte de su relación que tienen con ese objeto de estudio. Así son, estos son los elementos del conocimiento. Ahora hablamos un poco de los tipos de conocimiento. Hay muchos tipos de conocimientos. De hecho, se pueden clasificar de diferentes maneras, ¿no? Yo solamente aquí voy a hablar de 4 tipos de conocimiento, pero se puede, por ejemplo, determinar en tipos de conocimientos teórico y práctico. El conocimiento científico, filosófico, religioso, el conocimiento artístico, el conocimiento técnico, en fin, hay muchos tipos de conocimientos, pero vamos a hablar de los que son más genéricos. El cotidiano se adquiere de manera de la vida diaria sin una planificación o sin una planeación. Se da de manera esporádica, de manera espontánea, y la finalidad de este tipo de conocimiento o del sujeto, mejor dicho, su finalidad en la relación del conocimiento no es conocer el objeto, no es llegar a adentrarse a conocer sus propiedades, sus sustancias, su característica, sino más bien satisfacer alguna necesidad, alguna, algún interés, puede ser por curiosidad, puede ser por entretenimiento, y se caracteriza porque es acrítico, es decir, no hay un análisis o un razonamiento psicológico o físico o biológico sobre ese objeto. Es decir, que yo lo puedo adquirir porque lo escuché, porque lo vi, porque quizá también me era necesario hacerlo o conocerlo, lo investigué, lo leí para resolver un conflicto, pero solamente para ese momento. Y después se me puede olvidar el conocimiento, porque nada más satisfice una necesidad para solucionar un problema momentáneo. El vulgar es un poco similar al cotidiano. Se le dice conocimiento vulgar por la palabra vulgo, que vulgo pues viene de latín, que es del pueblo, ¿no? Que el conocimiento que se genera en todo el pueblo, que es no propio de alguien, sino de dominio popular. Son los datos que tenemos almacenados en nuestro cerebro sobre la vida de las personas, lugares, hechos y algunas otras características. Y si bien es información que conocemos, no la cuestionamos, no la verificamos, es decir, no verificamos su fuente de procedencia, no verificamos si es un conocimiento válido, si es exacto, si es fiable, si es científico, si es metódico. No analizamos eso, simplemente lo tenemos, lo almacenamos y no sabemos su procedencia o su origen. Es decir, no verificamos o no validamos si tienen credibilidad o validez científica. Por ejemplo, yo me sé los nombres de muchos de mis familiares, igual tú te sabes eso, te sabes las capitales, te sabes algunas fórmulas, pero muchas veces no nos damos a la tarea de investigar si esos datos que hemos almacenado en nuestra mente son realmente correctos, son realmente fiables, no son resbaladizos. Bien, ese es el conocimiento vulgar. El conocimiento empírico, por su parte, es el que se obtiene a través de la experiencia. Y este conocimiento empírico lo puede obtener cualquier tipo de persona en cualquier tipo de circunstancia o lugar. Por ejemplo, los agricultores obtienen ese conocimiento empírico a través de la observación diaria con las demás personas que hacen esa actividad. Por ejemplo, los niños aprenden con sus papás sobre todo lo que tiene que ver con el cultivo de las plantas, la siembra, el riego y la cosecha o la pizca de los frutos o los productos que hayan sembrado. Saben en qué temporada debe sembrarse, en cuál época del mes, qué posición de la luna debe estar, cómo deben estar, no sé, a lo mejor
lo de las estrellas, la posición de las estrellas, la orientación de las estrellas, que les está diciendo es la época correcta, es el momento preciso para la siembra, es el momento correcto para la siega o la pizca, la fertilización, el riego, todo eso lo van aprendiendo a través de que lo van viendo con sus papás o con sus abuelos y los niños lo van aprendiendo. No lo cuestionan, no cuestionan a sus padres ni a sus abuelos de por qué ahora, por qué en este momento, por qué ahora tenemos que esperar 3 meses, por qué tiene que ser después de la primera lluvia o después de la segunda lluvia que cae en la tierra. O sea, no lo cuestionan usualmente, y aunque lo cuestionaran los niños o los hijos, muchos padres quizás no tendrían una respuesta muy correcta. Lo común que podrían decir es que así lo hacía mi papá, es que así lo hacía tu abuelo, es que así lo hacía mi bisabuelo, y lo van heredando de generación en generación. Entonces, ese conocimiento lo van recibiendo ellos a través del legado que hacen sus padres o sus antepasados. Entonces, lo van obteniendo de la experiencia, de la observación directa. Y la experiencia tiene que ver con la observación. Entonces, un enfermero, cuando termina su carrera técnica o su licenciatura y se dedica a trabajar en un hospital, muchos de los contenidos o de los procedimientos que quizá no aprendió en la universidad, lo va a aprender ahí mismo en la práctica en el hospital al momento de atender a un paciente. Quizá porque en la época que estudió esos conocimientos no se habían actualizado o no se habían incluidos en su programa de estudio. Entonces, lo tiene que aprender ahí, viendo cómo los otros enfermeros que ya tienen más tiempo de experiencia o más tiempo, más antigüedad en la empresa, en la institución médica, ven cómo realizan el procedimiento, entonces ellos lo observan y lo aprenden. Entonces, el conocimiento empírico se observa, se reproduce una y otra vez hasta que dé resultado, como ensayo y error hasta que dé resultado. Ese es el conocimiento empírico. No se sigue un método, es asistemático. Y cuando digo que es asistemático es que no hay un procedimiento, no hay pasos, no hay un sistema que esté ahí como una maquinita que le esté diciendo esto es paso 1, paso 2, no lo existe. Y se puede obtener al ensayo y por ensayo y error. Por su parte, el conocimiento científico, este conocimiento sí trata de encontrar irregularidades o regularidades en un patrón, en un modelo, en una prueba o en los acontecimientos para describirlos, explicarlos y predecir el comportamiento de esos patrones o de esos modelos o de esos esquemas que esté estudiando. El conocimiento científico sí es sistemático, tiene un proceso, tiene una serie de pasos que se deben seguir, que se deben respetar. No se pueden saltar los pasos, no se da por ensayo y error, ni por azar, sino que se tiene que seguir un procedimiento y ese procedimiento las personas lo deben saber al derecho y al revés, lo deben manejar para que puedan utilizar ese procedimiento y les dé el resultado esperado. El conocimiento científico se genera mediante la aplicación del método científico en los diseños de investigación. Es específico, es preciso, aunque también es falible. Falible quiere decir que hay margen de error, que puede haber un mínimo margen de error, de equivocación en la ciencia. Pero bueno, este conocimiento científico lo que hace es tratar de validar y constatar los conocimientos empíricos o los conocimientos que supuestamente nosotros tenemos o vemos o hemos escuchado. Lo que la ciencia hace es, los trata de demostrar y comprobar si existen patrones regulares, si los resultados, por regularidad me refiero a que si los resultados son siempre el mismo o hay una variación, pero es muy mínima, pero es casi, casi, casi el mismo resultado, los científicos llegan a determinar como un conocimiento válido. Pero cuando el resultado de un procedimiento, una ocasión da un determinado parámetro y en otra ocasión que lo vuelven a estudiar da otros números, da otra proporción y así sucesivamente, no hay consistencia. Entonces, si no hay consistencia en los resultados, no es un conocimiento científico. La ciencia no lo determina como un conocimiento válido, verdadero, sino que hasta que encuentre regularidades, patrones, exactitud, entre más exactitud y precisión y los resultados sigan siendo los mismos en un procedimiento, ese conocimiento pasa a ser aceptado por la ciencia como un conocimiento verdadero.
¿Y de dónde decíamos, de dónde obtiene esos conocimientos? Pues los conocimientos empíricos forman parte de la ciencia. Lo que hacen los científicos es observarlos y demostrarlos. Por ejemplo, en el ámbito de la criminología o la criminalística, cuando hay un asesinato, por ejemplo, llegan los peritos, llegan la policía, los del ministerio y los expertos en este tipo de asuntos, ¿no? Los de criminalística, pues tienen que acordonar el área, tienen que recolectar testimonios de las personas que presenciaron el hecho, y ahí estamos viendo del conocimiento empírico, de lo que se ve. Entonces, ¿y de qué más es el conocimiento empírico? De las muestras que recolectan, los casquillos de las balas, si hubo algún deslizamiento de llanta del automóvil o si hubo algún choque, cómo quedó la posición del cuerpo tirado, corrió, no corrió, la sangre, todo eso para ellos es evidencia, todo eso es empírico, ¿no? Todo lo que pueden ver, lo que pueden recolectar, más los testimonios, y todo eso ahora lo tienen que demostrar, lo llevan al laboratorio y si tienen computadoras, corren en computadoras la escena del crimen para ver si concuerda o no concuerda. En fin, tienen sus propios métodos, sus propios procedimientos que seguir para determinar si ese hecho fue de manera premeditada, si fue con alevosía y ventaja, si fue un accidente, si fue un daño colateral. Entonces, y tratan de probar o de demostrar lo que la gente cree decir que fue fulano de tal o que fue sutano. Entonces, así como en la criminalística hay procedimientos, también en la sociología, también en el derecho, también en la enfermería o en todas las carreras de ciencias de la salud, en el ámbito de la psicología, de la educación, en todos siempre hay procedimientos que se tienen que seguir para validar un conocimiento, para demostrar. Más adelante vamos a ver las características más específicas de la investigación científica. Yo ya le mencioné, por ejemplo, aquí que es preciso y que es específico, aunque también el conocimiento puede ser universal. Hay excepciones, lo vamos a aclarar más adelante, ¿no? Pero estos son por lo menos algunos de los tipos de características del conocimiento científico. Bien, ahora les voy a hablar de la ciencia. Vamos a entrar a otro tema que son la ciencia, la definición y sus componentes. Bueno, por definición de la ciencia entendemos el conjunto de conocimientos organizados sistemáticamente y adquiridos mediante el método científico. Estos conocimientos dice que son organizados, son sistemáticos y son adquiridos mediante el método científico. Dice que son organizados porque cuando tú lees un libro, por ejemplo, de derecho, un manual, un procedimiento de enfermería o de ciencia de la salud o de alguna otra ciencia, tú ves que los contenidos, el procedimiento está organizado, no está al azar o aleatorio, no está revuelto, es sistemático porque hay pasos que seguir y es adquirido ese conocimiento por un método, utilizaron un método científico, no lo hicieron investigando en un libro, en un diccionario, en un periódico, no, se pasaron meses o años para tratar de hacer un manual, un procedimiento, una ley o algún otro tipo de patrón que les sirva como ejemplo, como modelo. Y esos conocimientos, por un lado, tienen la función de describir el comportamiento de ese objeto, de esa situación, de ese fenómeno de realidad. Tienen también la finalidad de no solamente describirlo, sino explicarlo, su funcionamiento, e incluso predecirlo, el comportamiento que pueda tener en un año, en meses o en 2 años, ya sea un sistema operativo, ya sea una máquina, ya sea un modelo que se vaya a echar a andar, ya sea cualquier otro tipo de conocimiento, la finalidad es describirlo, explicarlo y predecirlo, tanto su funcionamiento, su operatividad, sus años de duración, sus resultados que va a dar, etcétera, ¿no? Y asimismo, como tiene también como finalidad controlar la realidad o los fenómenos en un orden lógico y coherente. Eso es como definición. ¿Cuáles son sus componentes de la ciencia? El ser humano, las teorías, los métodos y los centros. El ser humano es el sujeto cognoscente que conoce, que piensa, que tiene la habilidad cognitiva. Es un sujeto, el investigador,
sin el cual no puede realizarse el proceso de la investigación científica. Es decir, tiene que haber sujetos, tiene que haber personas para que se realice la ciencia. Dos, ¿qué necesita aparte de que la persona exista? Teorías o modelos. Las teorías o los modelos o las leyes son los conocimientos científicos ya elaborados previamente a lo largo de los años, y estos van a servir de soporte o de fundamento técnico para poder hacer una investigación. Claro, cada vez que uno hace una investigación, un proyecto, se tiene que sustentar, se tiene que respaldar lo que yo estoy diciendo, lo que yo quiero investigar, lo que yo quiero probar o demostrar, debo tener un respaldo teórico, y para eso me voy a basar en las teorías que muchos otros investigadores o científicos han desarrollado años atrás o previamente. Aparte de las teorías, yo voy a necesitar un método. El método científico, que es un procedimiento particular para interpretar el universo de una manera objetiva. Ahora, por método entendemos una serie de pasos, y los métodos ya están establecidos en cada ciencia. Por ejemplo, si tú estudias medicina o fisioterapia o enfermería, el método que vas a utilizar es un poquito diferente, varía en algunas cosas con que si tú estuvieras estudiando educación o psicología. El método ya existe para cada disciplina o para cada cuerpo de disciplina. Los de derecho, los que estudian derecho, el método de investigación jurídica es muy diferente a los que utilizan los psicólogos, los administradores, los educadores, y muy diferente a lo que utilizan los médicos o los fisioterapeutas. En cada ciencia hay un método ya establecido por metodólogos, por personas que trabajan en el Sistema Nacional de Investigación. Ellos han desarrollado ya un método. Te dicen, paso 1, plantear el problema. Paso 2, desarrollar las preguntas. Paso 3, formular los objetivos. Paso 4, desarrollar un marco teórico. Paso 5, crear o desarrollar hipótesis. Y así sucesivamente. Pueden ser 20, 21, 22 pasos que tienes que seguir para desarrollar tu proyecto de investigación. Y en cada ciencia, digo, hay variación. Hay algunos pasos que son muy similares y que son los mismos entre una ciencia y otra ciencia, pero hay cierta distinción porque son disciplinas diferentes. Entonces, hay una diferencia entre los métodos que se utilizan en las diferentes carreras. Y finalmente, ya existe el ser humano, ya tiene sus teorías, sus modelos que va a utilizar como soporte, como respaldo, y ya tiene el procedimiento. Ya eligió, por ejemplo, digamos, el método de Sampieri, que va a trabajar algo en administración de empresas o en mercadotecnia o en educación. Ya tiene ese método. O el método de Enrique Villarreal, está estudiando enfermería, ¿no? O un método jurista, pero ya tiene su método. Ahora, ¿qué más le hace falta? Un centro. Ahora, por centros, nosotros entendemos los espacios físicos. Puede ser una casa, un laboratorio, una escuela. Eh, este espacio físico tiene como función que el ser humano ahí elabore o desarrolle su investigación. Pero no necesariamente puede ser un centro físico. El ser humano puede incluso andar viajando, puede, mientras tenga conectividad o mediante, vaya con su computador o con el aparato que esté haciendo, puede andar viajando y puede estar desarrollando la investigación. Pero usualmente se pide que esté en un espacio, ¿no? Como en un laboratorio, en una escuela, en su casa o en algún centro de rehabilitación, en alguna comunidad, pero siempre debe haber un espacio físico en donde se realice la investigación. Entonces, por centros no solamente nos referimos a que debe haber 4 paredes, no, puede ser al aire libre en una comunidad, pero debe haber un espacio físico en donde se esté desarrollando ese proyecto de investigación. Esos son los elementos o componentes de la ciencia. Pues bien, voy a hacer un alto hasta aquí. Nos vamos a quedar para analizar si hay comentarios, si hay dudas, y en la próxima sesión estaríamos analizando los otros contenidos.